Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, espero que ustedes también. Les habla Armando Segundo Enríquez Requena, correo electrónico asenriquezr@gmail.com. Continuamos con la temática de la viabilización y optimización de un emprendimiento, aplicando formas innovadas de acceso a los recursos que ésta demanda. Hoy día estamos abordando la fase B, que es la fase de operación. Antes habíamos, nos habíamos enfrascado en la génesis, que era la fase A. Entremos de lleno, por lo tanto, a lo que implica la financiación en la fase operativa de la empresa. ¿Cuál es el problema a resolver? Bueno, cuando el negocio ingresa a su fase operativa, el emprendimiento o el negocio ingresa a su fase operativa, la financiación debe abarcar dos requerimientos. Por una parte, aquellos que emanan de los compromisos financieros que se han adquirido durante la fase de creación de la unidad económica por la inversión fija y también la inversión complementaria, capital de trabajo e intangibles. Por otra parte, hay que sumar esto, aquellos que emergen de la adquisición de insumos y también factores necesarios para el funcionamiento de la unidad económica. Cada que nos preguntemos ahora cuáles son las fuentes naturales del repago. Cuando decimos naturales, queremos decir aquellas que surgen en forma automática y en forma natural de la dinámica propia en la cual se ve envuelta la unidad económica o el emprendimiento en el proceso de generación de los bienes y servicios que va a convertir en satisfactores para el grupo social en el cual ésta se inspiró. Bueno, la fuente de repago para todos los bienes de capital e intangibles que se financiaron por fuentes crediticias por falta de ahorro suficiente, van a tener como fuente natural de repago el resultado neto de tributación, que es el ahorro anual que el emprendimiento o unidad de negocio logra. Esto, que es el ahorro que al final de una gestión logra la comunidad, es lo que va a ir a hacer servicio de deuda, porque equivale a la transferencia a quienes ahorraron y nos facilitaron recursos para que nosotros adquiriéramos estos bienes. ¿No es cierto? Entonces la fuente natural de repago de la parte financiada de estos bienes de capital e intangibles es el resultado neto de tributación. Si este valor es suficientemente positivo como para hacerse cargo del servicio de la deuda, no hay ningún problema para cumplir plenamente con la obligación contraída con los acreedores en esta época, acreedores o proveedores de capital. Muy bien. Por otra parte, fíjense que acá no nombramos el capital de trabajo, no lo nombramos. Por otra parte, el capital de trabajo que se generó en esta etapa, más aquel que se consumió o adquirió en operaciones crediticias o no crediticias durante el periodo de operación, ¿cómo se recuperan estos fondos para efectos de poder seguir comprando al contado y o al crédito y hacer servicio de deuda? Muy simple, en la medida en que estos elementos transitan al costo de producción de los bienes y servicios y en el precio que nos pagan por los bienes y servicios que transferimos, nos cubren como precio el costo de producción, en esa recuperación del costo de producción que representan el capital de trabajo consumido, está la fuente mediante la cual se comprarán los nuevos insumos que repondrán aquello que se consumieron y o se pagará la deuda contraída por aquello que se compraron sin recursos propios, sino con crédito. Por lo tanto, hay dos fuentes naturales de financiamiento. El resultado neto de tributación para pagar la inversión no financiada con recursos propios de inversión fija e inversión intangible. Y en la recuperación de los costos vía precio estará la fuente de repago para la recompra de los insumos y factores consumidos durante el periodo de operación y o para pagar aquellos que fueron adquiridos en la fase preoperativa, pero sin recursos propios, sino a través de crédito. ¿Ok? Perdón, ¿qué implica lo anterior?
Implica que durante la operación es necesario financiar, por lo tanto, de algún modo, el repago tanto de los compromisos adquiridos durante la fase de creación de la unidad económica como aquellos nuevos que se adquieren durante la misma fase. Implica además que las fuentes de repago son muy claras. Las obligaciones financieras que por inversión fija e intangible deben ser repagadas mediante excedentes netos de tributación, este valor. O también, y eso no es natural, mediante nuevos aportes. Esto no es natural. Lo natural es que se paguen con esta fuente. Y las obligaciones por capital de trabajo originario y el nuevo capital de trabajo, no necesariamente obligaciones, simplemente la reposición del stock de materias primas, el pago del sueldo y salario, el pago de los energéticos consumidos, etcétera, etcétera, todos aquellos elementos que constituyen el costo directo de producción, se pagarán plenamente en la medida en que el precio que se logra por los bienes generados está por sobre el costo directo de producción. Si fuera igual al costo directo de producción, solamente daría para reponer el stock de materias primas, para pagar los energéticos, para pagar los sueldos de salario, para acumular el fondo de depreciación, para hacer provisión o mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero si además necesitamos cubrir los costos fijos de operación, vale decir aquellos que no están involucrados directamente con el proceso transformativo, el precio tiene que estar por encima del costo variable directo, generar un margen de contribución unitario positivo y además el volumen de operaciones tiene que ser de tal magnitud que multiplicando la magnitud de la operación por el margen unitario que cada uno de los elementos generados implica, genera un margen global de contribución igual o superior a los costos estructurales del negocio. ¿Ok? En la medida en que se armonice la cuantía y temporalidad de las obligaciones con la cuantía y temporalidad de las ventas a precio igual o superior a los costos, recordemos que cuando existen obligaciones surgidas de la fase de organización de la compañía, el precio debe, además de cubrir los costos, ser superior a estos costos para efecto de generar este excedente con el cual pagar las obligaciones que han sido emanadas en estas compras al crédito. En caso contrario, cuando no hay armonía, será necesario inyectar nuevo aporte de capital o reprogramar el servicio de las obligaciones y o contraer nuevas obligaciones. ¿Ok? Veamos ahora lo que es una visión gráfica de la problemática del financiamiento en la fase operativa del negocio. Ingresemos ahora a lo que es la estimación gráfica de lo que es la demanda de recursos líquidos en la fase operativa. Primero que nada, tenemos la inversión fija que ocurrió, reitero, en la fase de génesis del proyecto o del emprendimiento. Esta inversión fija implica obligaciones en la medida en que no se financian un 100% por elementos innovados que no demandan capital. Y acá tenemos que estas obligaciones también se le van a agregar los alquileres de estos mismos elementos que tenemos acá, por formas innovadas. También vamos a tener la compra mínima de insumos, que implica la forma en que hemos encargado la obligación fija. Y finalmente tenemos lo que es el servicio de la deuda por los compromisos financieros contraídos básicamente por el crédito, el leasing, etcétera, etcétera. La inversión fija a su vez implica depreciación, implica también mantenimiento. El capital de trabajo, original más el nuevo, implica consumo y los intangibles implican castigo. Muy bien, si unimos inversión fija más capital de trabajo más intangible y la depreciación la constituimos en la fuente para generar el fondo de depreciación, que también es fondo de reposición. Si el mantenimiento le sumamos el consumo de elementos del capital de trabajo más el castigo de los intangibles, tenemos una componente de los gastos operativos del negocio o del emprendimiento. Si a esto sumamos lo que implica el pago de alquiler,
el servicio de la deuda, en lo que significa carga financiera, tenemos los gastos operativos del negocio. Si a ello le agregamos la compra de insumo, compras mínimas de insumo, más el servicio de deuda, capital más intereses, aquí tenemos demanda de fondos fijos. A esto se agregan los fondos de reposición que implican recursos líquidos necesarios para reponer en su totalidad con recursos propios aquellos bienes de uso que han llegado al fin de su vida técnica o económica. Si a los gastos operativos los filtramos extrayendo solamente los gastos operativos vivos, aquellos que implican desembolso, tenemos otra componente de demanda de fondos. Por lo tanto, la demanda de fondos viene de la compra de insumos mínimo, el servicio de la deuda, que se origina en la inversión fija, más la reposición de la inversión fija por la vía de la depreciación, más los costos operativos en la parte fija, la parte viva. Esa es la demanda de fondos en un punto del tiempo de la fase operativa del negocio. Pasemos ahora a ver la parte B, que es la generación de recursos líquidos. Cómo se generan los recursos líquidos en la fase operativa. Acá tenemos las ventas. Las ventas combinan precio y cantidad por cada bien y o servicio que se transfiere. Esta combinación de precio y cantidad da origen a lo que se llama el ingreso. Para hacer con propiedad de ingreso, este precio tiene que ser neto de IVA, ¿ok? Es un pequeño degree. Acá tenemos el crédito, ingresos que son al crédito. Haciendo el crédito genera recuperaciones, futuras recuperaciones. Acá tenemos también los ingresos al contado, venta al contado, venta al crédito. La venta al contado genera, junto con las recuperaciones, la provisión de fondos en un punto del tiempo, ¿ok? A esta provisión natural de fondos que genera la operación debe agregarse los créditos frescos, que no son naturales, salvo que la programación financiera así prevea salvar los momentos en que el saldo en caja está por debajo del mínimo de seguridad, y nuevos aportes de capital, ¿ok? Los nuevos aportes de capital, más los requerimientos, más los fondos originados de la operación, más los créditos frescos, constituyen en un punto del tiempo del proceso operativo la provisión total de fondos que genera el emprendimiento. Ahora bien, ¿cómo se logra lo que se llama el calce financiero o el equilibrio financiero? Veamos un eje de tiempo como este y en él en particular dibujemos este punto. Si en este punto del tiempo el stock más la provisión de fondos nuevos coinciden en magnitud con la demanda de recursos líquidos, hablamos de calce financiero o equilibrio financiero. Si esto no coincide en magnitud, hablamos de descalce. Puede que haya exceso de fondos o que haya escasez de fondos. En ambos casos hablamos de descalce. Bueno, en este contexto es que hay que abordar el trabajo grupal número 2, que básicamente consiste en que usted cuantifique el aprovisionamiento y requerimiento de fondos líquidos para los meses del periodo de operación y a partir de ese proceso de cuantificación establezca la existencia o no de un equilibrio en caja, o bien la necesidad o no de inyectar recursos frescos adicionales y o de reprogramación de las obligaciones, el servicio de la deuda más bien, o adquirir nuevos financiamientos o nuevos créditos. Muy bien, muy bien, muy bien. De este modo hemos llegado al final de esta exposición. Con esto hemos concluido la fase B de este video. Espero y no lo dudo que lo han visto con mucha atención, también han comprendido su contenido y sobre todo lo han retenido. Recordemos que la retención y la comprensión son elementos esenciales para aplicarlo exitosamente en la resolución de los problemas que se nos plantean en el ejercicio profesional. Muy bien, muchas gracias, hasta el próximo video.